99.3 MHz. Transmitiendo con 3000 watts de potencia desde el Rancho La Primavera, en el Ejido La Pray. Teléfono 864-126-1065. Código postal 26340. En Musquis, Coahuila. Somos una estación indígena de la tribu Kicapú. XHSICA FM 107.5 MHz. Transmitiendo con 3000 watts de potencia desde camino a la Guardia Nacional, Colonia Rancho San Nicolás de los Kicapú. Código postal 26000 en Piedras Negras, Coahuila. Somos una estación indígena de la tribu Kicapú. ¿Qué tal? Muy buen día. Los saludo con muchísimo gusto este sábado 27 de enero del 2024. Ya estamos en una emisión más de este programa Fuerza Mujer a través de Radio Kicapú, a quien les agradezco muchísimo, a todo el concilio de radio de la tribu Kicapú, a toda la producción, al gerente Luis Parra, a toda la gente que hace posible este programa y a mi compañero de programa, al doctor Francisco Iribarren, quien nos acompaña cada sábado. Y hoy tenemos a una invitada con una profesión muy, muy importante. Yo le invito a toda la gente que se está enlazando a través de las redes sociales, que nos escucha a través de la radio, de Radio Kicapú 99.3 FM, para que escuche detenidamente. Está la doctora Nayeli Jiménez. Ella tiene una especialidad en nefrología, así que escuchamos ese tema y nos asustamos, y lo veníamos comentando antes de entrevista, y ella dice, no, hombre, esta es una profesión que la amas muchísimo, la amas desde que empiezas a conocer de qué se trata, con quiénes se involucran, cómo atender al paciente, son muchas cosas. Pero antes déjeme saludar al doctor Francisco Iribarren. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, buenos días a todos los radioescuchas, y como lo comentabas, muchas gracias al concilio de la tribu Kicapú, a todos los involucrados en este programa de sábado, y a nuestro productor también, Abimael, que nos acompaña, que es el que organiza aquí todo el que hace el milagro. Ajá. Y a la doctora Nayeli Jiménez, una doctora muy querida, una amiga, con un tema muy importante, un tema aquí en la región muy, muy arraigado. La verdad es que lo veníamos comentando ahorita en el camino, es un tema que antes no teníamos, no había nefrólogos. Hasta hace 5 años aquí en la región no había un nefrólogo como tal. Entonces, pues todos estos pacientes andaban entre todos lados, de un lado a otro, sin tener un lugar a donde atenderse, o un lugar con quien acudir. Y pues bueno, vamos a darle un rato, a platicar. Así es. No es programa, es a platicar. Así es. Y además de que tiene su currículum, y de que Paco va a mencionar algunos detalles de antes y de entrar de lleno con la doctora, que la saludamos. Doctora, muy buen día. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme, por invitarme a todos, y por despertarse tan temprano, ¿verdad? Casi coahuilense la doctora Nayeli. Sí, ya. Pero ahorita le vamos a platicar todos los pormenores, y que ella nos diga todo es la especialidad de nefrología, y que la gente que nos está escuchando a través de la radio y de nuestras redes sociales, mándenos sus comentarios a través de WhatsApp. El WhatsApp, señor productor. 864-126-1065. Ya lo escuchó usted, para que 864-126-1065, para que usted pueda mandar sus comentarios, y con todo gusto aquí los atiende la doctora Nayeli Jiménez. Y antes queremos hacer un paréntesis para felicitar a todos los nutriólogos, a todas las nutriólogas en su día, doctor Francisco Iribarren. Esta profesión a quienes les prometemos que vamos a adelgazar, y que a mitad de año o quizás al primer mes nada más lo cumplimos, porque no lo seguimos muchos. Sí, pues felicitar a todos los nutriólogos de la región, y los que nos escuchan fuera de la región también. Una profesión que va muy de la mano, con la profesión de nosotros. Así es. Entonces hay que siempre apoyarnos así con ellos. Igual con la profesión de la doctora, mucho más, porque ahorita también nos va a platicar que depende mucho estos padecimientos
se tienen que cuidar en la alimentación. Entonces, pues una felicitación para todos ellos. Así es. Nos están saludando Jesús Sucue, muchas gracias por escucharnos. A Silvia Guadalupe Reséndiz González, muy buenos días. Nos escucha por la radio, qué bueno, qué bueno. Pero vámonos ya de lleno a esta entrevista con la doctora Nayeli Jiménez. La doctora Nayeli, ¿de dónde eres originaria, doctora? Acércate tantito al micro para que nos puedas dar a conocer tu trayectoria. Bueno, pues yo soy originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y luego pues ahí hice la carrera de medicina, posteriormente ya hice mi examen para residencias médicas. El primer año lo hice en Cuernavaca, el segundo año de medicina interna en la ciudad de Puebla, y después me fui a vivir a Ciudad de México 3 años para hacer la residencia de nefrología, y pues ya, de ahí me vine a la región carbonífera. Así es. Ya tienes 5 años aquí, ¿verdad?, con nosotros. Sí. ¿Y qué tal te ha tratado la región carbonífera? Muy bien, la verdad muy bien. Justo como igual comentan, ¿verdad?, veníamos platicando. Yo llegué en el 2019 en esa promoción. Llego acá y la verdad es que me sentí muy bienvenida. Me di cuenta, pues, como bien dicen, que hay muchos pacientes con enfermedad renal crónica, el poco conocimiento que hay en general de la enfermedad o de las enfermedades, o incluso de la misma especialidad, ¿verdad? Como que no están muy familiarizados con qué es nefrología, ¿no? O sea, ¿qué abarca? Realmente no sabemos, ¿verdad? No lo conocemos muy bien el término. Sí, exactamente, o sea, ¿qué abarca? Y pues en realidad es que son todas las enfermedades relacionadas al riñón, o sea, todo aquello que afecta al riñón. Pero no es solamente eso, ¿no? No son solamente enfermedades propias del riñón, sino todas aquellas enfermedades sistémicas que van a afectar al riñón. Y el riñón es que tiene muchas funciones en nuestro cuerpo, entonces una vez que la función va disminuyendo o deteriorándose, pues es que va afectando otros sistemas, porque está muy en relación, por ejemplo, con el corazón, con el riñón, con el manejo de los líquidos, con la acidez o alcalinez de la sangre. Tiene que ver también con el metabolismo mineral y óseo, o sea, la desmineralización de los huesos. Pues, prácticamente está envuelto en todo. Y le digo, pues todo lo que afecta, que en realidad pues es pacientes con hipertensión, diabetes, litiasis, quienes llevamos una mala alimentación o quienes llevamos una buena alimentación, aquellos que hacemos ejercicio, aquellos que no hacemos ejercicio, o sea, todo está involucrado. Y no solamente, como lo comentaba la doctora, eso es viendo el lado del paciente, ¿no? O sea, eso es ver el lado del paciente, pero también abarca pues todo el entorno, o sea, todo el entorno familiar, ¿sí? Que esto conlleva, porque sí, un tratamiento de un paciente, ahorita no lo va a platicar la doctora, pero un tratamiento de una enfermedad renal, ya como tal, como establecida o diagnosticada como una enfermedad renal, pues cambia muchas cosas, ¿no? Cambia desde la casa, porque tienes que adecuar una habitación especial para hacer los tratamientos. Tienes que capacitar a la familia, o sea, capacitar a la familia para que haga los tratamientos en su casa. No nada más son tratamientos en el hospital, hay tratamientos para enfermedades renales que se llevan en el hospital y hay otros tratamientos que se llevan en su casa. Entonces, no nada más es el lado del paciente, ¿no? O sea, el problema es el entorno familiar cambia, o sea, va a cambiar la alimentación de estos pacientes, va a cambiar como lo comentaba, la casa. Hay que habilitar una habitación para que se hagan estos tratamientos. Entonces, pues es todo, o sea, es algo que sí tendríamos que, no acabaríamos a lo mejor en el ratito que tenemos, pero sí orientar a las personas, al público que nos ve o a la población, ¿verdad? Que tiene que tratarse antes de caer en un problema renal, o no dejarlo pasar hasta que ya lleguen a un consultorio ya con problema grave. Entonces, pues todo eso lo vamos a ir desglosando.
Y las preguntas, yo creo que las principales que hacemos, ¿por qué nos enfermamos del riñón? Y luego le echas la culpa a los refrescos, que es lo principal. Sí, pues es que en realidad, como les decía, es todo, ¿no? O sea, diabetes, hipertensión, la alimentación que llevamos, el uso de medicamentos no prescritos. Y creo que algo bien importante es el desconocimiento que tenemos de lo que ingerimos. En este caso, por ejemplo, lo que les comento de los medicamentos, ¿verdad? O sea, pensamos, ay, pues me tomo un diclofenac, un ketorolaco para el dolor, porque pues, ¿qué me puede hacer? Pero en realidad es que a largo plazo sí genera mucho problema. La misma alimentación, dietas altas en carnes, de hecho, precisamente por eso es que en esta región se da mucho las enfermedades renales. Por la dieta que llevamos. Las dietas altas en proteínas generan daño en el riñón. Incluso la misma agua de acá, porque como está muy mineralizada, o sea, es un agua muy dura y poco tratada, y muchos todavía, me he encontrado muchos pacientes que siguen tomando agua de la llave, y eso genera pues que se vayan formando piedritas en los riñones. Entonces, eso también, o sea, la litiasis, o sea, nosotros lo conocemos como litiasis renal o como piedritas o arenillas en los riñones, también es parte de lo que va afectando la función del riñón. Sí, aquí nos dice Laura Herrera a través de nuestra página de Facebook de Radio Kikapú, dice, mi mamá murió de insuficiencia renal, ya no permitió la diálisis a buen tiempo, los dolores físicos, dice, son horribles, así lo está expresando ella, dice, y para mí, dice, tiene un recuerdo muy terrible para ella todo esto. Sí, pues eso le digo, el desconocimiento creo que es lo más, o sea, con lo que más tratado de lidiar, ¿verdad? O sea, hacer de conocer qué es la enfermedad renal, cómo poder prevenirla. Desafortunadamente, a pesar de que, como les decía, el riñón hace muchas cosas en nuestro cuerpo, tiene muchas funciones, da síntomas hasta que ya es una enfermedad muy tardía, ¿verdad? Entonces, porque pues el mismo cuerpo trata de compensar todo este deterioro. Entonces, pues no da muchos síntomas, no da dolor, hasta que ya la enfermedad pues está muy avanzada, y a lo mejor cuando ya la detectamos o cuando ya hacemos el diagnóstico, en algunas ocasiones es tardío. Entonces, por eso siempre se recomienda que pues nos estemos haciendo chequeos anuales, aunque nos sintamos bien, aunque estemos jóvenes, porque esta enfermedad, o estas enfermedades, ¿verdad?, del riñón, pues no tienen edad, o sea, hay desde niñitos, ¿verdad? Por eso hay de hecho nefrología pediátrica, desde niños que ya nacen con problemas en sus riñones, como por ejemplo el riñón poliquístico, que eso también me ha tocado mucho ver acá, o sea, familias con riñón poliquístico y que no se les informa. Por ejemplo, mi papá o mi abuelo tuvo quistes en los riñones y ellos nunca se han hecho un ultrasonido para saber si también. Y nunca tal vez estaban enterados, ¿no? Exactamente, o algunos sí, le digo, pero por ejemplo el desconocimiento, el no saber que, por ejemplo, o sea, si ya tienen el antecedente, pues puede ser que yo, mis hermanos, mis hijos podamos tener la misma enfermedad, porque estas son enfermedades hereditarias. Ah, sí. No sabía eso. Sí. Que los problemas del riñón se heredaban. Sí. ¿Tú sabías eso, doctor? Pues sí, estás propenso, tienes una predisposición genética a padecer este tipo de problemas, pero antes de brincarnos al... Y que es un tema bien importante. Antes de brincarnos, yo creo que para que todos entendamos el problema, yo creo que sería primero explicar qué es la insuficiencia renal. O sea, que como definición... ¿Cómo identificarla a lo mejor? Como definición, ¿qué es la insuficiencia renal? Ok, bueno, la enfermedad, de hecho, el término pues ya sería como ahorita enfermedad renal crónica, pero sí, o sea, efectivamente es una insuficiencia, ¿verdad? Porque el riñón tiene hasta cierto, lo llamamos nosotros porcentaje, ¿verdad?, de funcionamiento de los riñones, en el que todavía, como les decía, pues puede compensar las funciones que está haciendo.
pero a partir de cierto porcentaje o de cierto límite, pues ya llegamos al deterioro en el que ya conocemos como la enfermedad renal terminal o la insuficiencia renal, en la que ya el paciente requiere una terapia de reemplazo renal, o sea, ya requiere diálisis, hemodiálisis, un tratamiento que haga las funciones o parte de las funciones que el riñón pues ya no va a hacer o que ya le es imposible hacer. Entonces, hay etapas, ¿verdad? Hay etapas de la enfermedad renal crónica que va del 1 al 5. En el 5 ya es un paciente que va a requerir una terapia de reemplazo, que les digo, en este caso pudiera ser diálisis, hemodiálisis o llegar al trasplante de riñón. Y en las primeras etapas es cuando nosotros, por ejemplo, quisiéramos detectar la enfermedad, que es cuando todavía podemos hacer algo, cuando todavía podemos prevenir el deterioro o disminuir el avance o la progresión de la enfermedad. Entonces, bueno, enfermedad renal crónica entonces es cuando la función del riñón está por debajo del 65%. Digo, más o menos como para que se entienda, ¿verdad? Y que ya a partir de ese porcentaje ya empiezan a disminuir esas funciones, que son, les digo, la de mantener el pH de la sangre para que no esté muy ácida, que nos ayuda a mantener los líquidos o la eliminación de líquidos y toxinas, la mineralización de los huesos, la producción de eritropoyetina y otras hormonas, porque, como les digo, todas estas pues son funciones del riñón normales o propias. Entonces es cuando disminuye ese porcentaje, pero que se ha mantenido, ¿verdad?, por más de 3 meses. Si no ha pasado ese tiempo, no podemos hablar de una enfermedad renal crónica, hablamos de una enfermedad renal aguda o podemos hablar de una lesión renal aguda, que serían periodos más cortos de tiempo y que están relacionados también a otras enfermedades. Y que tenga alguna alteración en la función o en la vida, que tenga una afección en la vida, digamos. O sea, ya le está generando un problema al paciente en su calidad de vida. La verdad es que es muy complejo el tema, muy largo y muy importante. Bastante. Un tema muy, muy importante aquí en la región. Como te comentaba, todavía hasta que llegó la doctora. Hace 5 años. ¿Cuántos nefrólogos había? Hace 5 años, estos pacientes andaban. Digo, hay pacientes que a lo mejor tienen una posibilidad económica que pueden trasladarse a una ciudad grande, pero hasta hace 5 años no había una opción de tratamiento. El Seguro Social en Nueva Rosita sí tenía ya su programa de hemodiálisis, incluso de diálisis, pero primero tenían que ser enviados a una clínica más grande o una clínica donde estuviera la especialidad, y luego regresaban esos pacientes y llevan su tratamiento en el hospital, pero ya con las indicaciones de los médicos que daban en otra ciudad. Entonces no teníamos aquí en la región algunos pacientes que tuvieran la posibilidad o el acceso a tener una consulta con un nefrólogo, y eso pues obviamente hacía que se complicara todo esto más, porque la enfermedad seguía avanzando y no había dónde. Oye, no, sí es cierto esto, y aparte le agradezco mucho a la gente que nos está mandando mensajes. Dice, el tomar mensajes, muchos medicamentos con o sin prescripción arriesga o daña directamente mucho los riñones. Sí, es que haga de cuenta que los medicamentos tienen cierta forma de eliminación, o sea, se metabolizan por ejemplo, en el hígado, es donde, digamos, nosotros ingerimos el medicamento, se absorbe, se metaboliza para tener una forma activa, es decir, ya activar la fórmula, digamos, del medicamento, y luego viene la eliminación de esos metabolitos, o sea, de cuando ya digamos, ya hizo su función y ya los tenemos que eliminar. Entonces, hay 2 formas. Una puede ser por vía hepática, ¿verdad? O sea, por medio de las heces, y la otra es por vía renal, que en este caso serían pues los riñoncitos o la orina. Entonces,
pues la mayoría o tiene cierto porcentaje, hay medicamentos que tienen cierto porcentaje de eliminación hepática y otros de cierto porcentaje en eliminación renal, o hay unos que son totalmente renales y otros totalmente hepático, pero casi yo diría que en un 95-98% tienen eliminación renal. Entonces, ¿ayuda mucho tomar mucha agua o también tenemos que ser controlados en ese sentido? Es que incluso para eso, o sea, hay que hacer más o menos como que un cálculo de cuánto puede tomar de agua cada persona, porque también hay una fórmula para poder calcular la cantidad de agua que vamos a ingerir, y eso depende de nuestra superficie corporal. O sea, una persona, por ejemplo, que mide 1,80 y que pesa, no sé, 90 kilos, pues no es la misma cantidad de agua que va a tomar a la que toma un niño. Entonces sí depende mucho de eso, pero se habla que en promedio debemos estar tomando como mínimo 2 litros de agua, ¿verdad? Le digo, eso es para población, digamos, en general, pero para cada persona pues sí sería una cantidad diferente. La señora San Juanita Martínez de Palau nos hizo esas preguntas, y también Carla Cortés nos pregunta, ¿la insuficiencia renal se hereda por el tipo de alimentación que lleva uno dentro de la casa, y hasta qué edad es óptimo un trasplante? Ok, bueno, mire, primero lo de la dieta. Pues de hecho la dieta, o sea, pues es que no sería como dieta, la alimentación. La alimentación. La alimentación que llevamos sí es heredada, ¿no? O sea, porque por ejemplo, yo me di cuenta cuando vengo a vivir, cuando me salgo de vivir de mi casa, la alimentación que yo llevaba en casa es muy diferente, por ejemplo, a la que yo ya tenía aquí en otros lugares, o la que ya llevo acá. Entonces, de Chiapas a Coahuila, imagínate. Exactamente. O la alimentación que llevan ustedes a la mía, pues es diferente, sí es heredada. Pero ahora sí, la enfermedad está relacionada al tipo de alimentación. Ciertas enfermedades, ¿verdad?, están relacionadas a la alimentación que llevamos. Y como decía el doctor Paco Irribarren, pues traemos ya cierta carga genética que con la alimentación podemos activar o podemos propiciar a que se presenten las enfermedades. Es que aquí en el norte comemos mucha grasa, mucho refresco, alcohol también le entramos muchísimo, y perdón por el término, pero así hablamos aquí nosotros. No, y agua tomamos como cuando nos acordamos de Diosito, de que ya andas con el alma reseca y dices, ay, tráeme agua, esta semana voy a tomar agua. Toda la semana quizás sí tomas mucha agua. Es más, hasta comes verduras. No, llevas una vida fitness muy buena, pero ya viene el fin de semana y se te descompone todo. Te olvidas. Te olvidas de todo, y eso es muy malo, ¿no, doctora? Porque a veces no somos responsables. Exactamente. De hecho, bueno, aquí ya en confianza, o sea, por ejemplo, yo en mi consulta ya hablo con los pacientes, pues una forma más, igual, más en confianza. La relación que tengo con mis pacientes afortunadamente es muy buena. Y si les digo, es que en realidad es que ya nos está cobrando factura, ¿no? La vida, o sea, toda la alimentación, todo lo que ya hicimos cuando éramos jóvenes y creíamos que teníamos toda la salud por delante, que sí nos ayuda, honestamente, pero si nosotros adoptamos un tipo de alimentación, un estilo de vida más saludable, de que hacer ejercicio, tomar agua, como dicen, disminuir la cantidad de bebidas carbonatadas, cervezas, alcoholes, todo en general, sodas, ajá. Pues obviamente vamos a llegar al final de nuestra vida con una mejor calidad porque ya adoptamos esos hábitos. ¿Quién se enferma más, el hombre o la mujer de los riñones? Ay, híjole, fíjese que va paralelo, va similar. Ajá, es que depende de la región también. O sea, hay regiones donde se enferman más las mujeres y depende mucho de las enfermedades, porque hay enfermedades que atacan más a las mujeres y enfermedades que atacan más a los hombres. Entonces sí depende mucho. Y también de la etapa de vida. ¿Y aquí cómo lo ha visto? Aquí es que también depende, porque por ejemplo, acuden más las mujeres al médico que los hombres. Como que lo dejan pasar un poquito más. Manda saludos Talía Guadalupe Ávila, manda saludos La Güera Hernández, Adrián Dávila dice, muy bien el doctor Iribarren, un referente en la región. Mi compadre, no, mi compadre. Tiene que echar porras. Es mi compadre. Sí, no. Sí, es su público, eso es muy bueno, ¿verdad que sí, Abimael? Eso se vale. Con él andaba anoche. No, ya lo quemaste. Ya nos quemaste, ya nos exhibiste. Ya nos exhibiste.
Oye, y una cosa también muy importante, que eso va para los médicos generales. Lo veníamos comentando ahorita en el camino. Sí es muy importante saber detectar cuando estás enfrente de un problema que puede llegar a una enfermedad renal ya que tenga, como decía la doctora, ya con un muy avanzado, saber canalizar. La verdad es que es muy fácil quedarte a los pacientes y estarlos tratando y canalizar a ese paciente cuando ya el problema ya está muy grande y cuando ya no pudiste con eso, cuando desde un principio, si lo detectas y sabes que hay un riesgo, Sí. saber decir, sabes que esto no es mío, yo no lo puedo tratar, ¿sí? Te voy a canalizar con alguien que sí está capacitado para ver eso. No digo, ojo, no estoy diciendo que los médicos generales no puedan ver un paciente, pero sí tienen que saber hasta cuándo es canalizarlo y llevar el tratamiento entre los dos. En conjunto. Sí, en conjunto, porque muchas veces a lo mejor la consulta de los especialistas está muy, muy saturada, ¿sí? Pero el médico general que lo está viendo mes con mes o que lo está viendo periódicamente, saber decir, sabes que aquí ya poner un foco rojo y decir esto está complicándose. O sobre todo cuando a veces decimos, es que me duele mucho la cintura, donde tenía la cintura y a lo mejor me dio un golpe y no me acuerdo. Y dices que te duele la espalda o que es la ciática y te vas automedicando y es el riñón, como dice la doctora, ¿no? Sí, pues sí, o sea, realmente es que, le digo, van dando como que foquitos rojos, ¿no? O sea, sí, puede ser desde una Arenilla, piedrita, ¿o cómo una le dicen? arenilla, ajá, desde que puede ser que está obstruido ahí la salida de la orina, pues pueden ser un montón de cosas, Sí, pero sí, de sí. cualquier manera, pues sí, tenemos que prestar atención y no nada más estar quitando el síntoma, ¿verdad? Sino ya buscar, bueno, ¿qué me está generando eso? Ujú. Y como tú dices, puede ser hereditario, pero puede ser el caso de que en tu casa nadie tenga un problema de riñón y Exactamente. te surja, ¿no? O tú lo presentes, empieces a presentar ese cuadro. Sí, hay enfermedades que pues son únicas, ¿verdad? O sea, sí puede presentarse, por ejemplo, litiasis. O sea, nadie en mi familia ha tenido, pero pues mi alimentación ha sido muy diferente y yo soy formadora de piedras. Tengo una alteración en una glándula. Tengo alguna enfermedad autoinmune. O sea, sí. Y un dato también muy importante, y lo comento porque lo vemos en la consulta, cuando tú le explicas a un paciente que está teniendo problemas con su riñón, es la respuesta que siempre te da el paciente. Y lo voy a decir así como te lo dice el paciente. No creo porque yo estoy orinando muy bien. Sí. Y yo, no, es que el problema no es que no orines. El problema es que la calidad de tu orina o lo que debes de desechar en la orina no es la correcta. Entonces, también explicarle a los pacientes y que todas las personas entiendan que el problema de decir que tienes un problema en el riñón no quiere decir que no puedas orinar. Sí, es como cuando te dicen, ¿y cómo saber que está bien el riñón, verdad? Ahí cómo le podríamos explicar a la gente, doctora. Sí, es que es lo que les comentaba, o sea, hay que hacernos chequeos porque no dan otros síntomas, como bien dice Paco, o sea, tú llegas y le explicas, oiga, es que la función de su riñón ya está en tanto y ya empezamos a tener tales problemas, es que yo me siento muy bien y no tengo ningún síntoma, yo estoy orinando bien, a mí no me duele nada y es como, o sea, sí, porque lo que les decía, ¿no? O sea, se está compensando, pero no significa que la función esté bien. Y como les decía, tiene muchas funciones y a lo mejor algunas de ellas ya están disminuyendo y lo último que se pierde o casi lo último que se pierde, obviamente depende de la enfermedad, Así ¿verdad? es. No puedo generalizar, pero lo último que se pierde es la función de orinar. De hecho, hay pacientes que tenemos en diálisis, en hemodiálisis, que siguen orinando y orinan perfectamente y eso es muy bueno, ¿verdad? Porque es lo último que queremos que se pierda, la función de orinar, porque ahí ya vienen otras enfermedades agregadas o más bien otros síntomas agregados o problemas como insuficiencia cardíaca.
o que se llenan de líquido los pulmones, ¿no? El derrame pleural, edema agudo pulmonar, ajá. Ya son otros problemas que se van agregando cuando esa función se pierde, pero no es la única, pues, o sea, sí. Hay cosas que confundimos, ¿no? Exacto. Confundimos mucho. Y yo creo que aquí es muy importante también que la gente entienda que no es, o sea, que le digas a un paciente que tiene un problema renal, porque también eso pasa, o sea, le dices que tiene un problema renal y ese paciente va a ir a buscar a otro doctor que el paciente quiere escuchar que le diga, quiere escuchar que el doctor le diga lo que ellos quieren escuchar, o sea, quieren que le diga que está bien. Que exageró el otro doctor. Ahora, hay otro tema que también es muy importante aquí en la región, bastante, sí, que tiene que ver mucho con la insuficiencia renal. Pacientes diabéticos. Sí. Y, aunque no lo crean, pacientes fumadores. ¿Sí? Los fumadores, las venas y las arterias se les hacen como una tubería con sarro por dentro y se hacen duras las venas. Entonces eso también afecta de forma mucho importante. el cigarro? Sí, porque prácticamente, de cuenta, los riñoncitos son puros vasitos sanguíneos. Entonces, como dice el doctor, todo aquello que afecte los vasos sanguíneos, o sea, llámese venas, arterias, va a afectar la función del riñón. Dice Alicia Nieves, la mejor nefróloga. Muchas gracias. Un fuerte abrazo de Luis Ángel. De Luis Ángel. Ay, sí. Dice, qué bonito, ¿no? Cuando alguien te reconoce, pero sobre todo en el caso de los pacientes, ¿no? Que mejora su calidad de vida, que van con mucho miedo a que a lo mejor le vas a decir, ya te voy a cambiar, necesitas un trasplante de riñón, que eso es el miedo, ¿no? Más grande que deben de tener. Sí. Perdón, quiero saludar a Luis Ángel y a su mamá. Es que es un pacientito que se trasplantó. Llevamos el protocolo de trasplante. Ay, qué bueno. Ya se trasplantó. Platíquenos esa historia. Con mucho respeto, por favor. Sí. Sin dar muchos detalles personales, porque eso lo tenemos que respetar. Pero, ¿cómo se logran estas acciones? Pues es todo un protocolo. Primero porque se le hizo la detección de la enfermedad desde que él era pequeño. Y yo tomé su caso cuando llegué aquí a la región. Entonces empezamos y en seguimiento, pues prácticamente todo su protocolo de trasplante. Tuvimos ahí algunos problemitas porque pues se vino pandemia y se detuvieron muchas cosas y nos dio pues mucha tristeza, ¿verdad? Pero una vez que pasó, retomamos nuevamente su protocolo y pues recién se trasplantó y eso nos hace muy felices, la verdad, a nosotros como médicos, como nefrólogos, también ver que pues el pacientito ya ahorita está trasplantado, porque prácticamente haga de cuenta que los pacientes trasplantados llevan una vida normal. Sí, de hecho, conozco a gente que donó un riñón, el padre Juan Gerardo Hernández Briones de la parroquia, presbítero de la parroquia, y dice que se siente súper bien. Sí. O sea, pero también no cualquiera puede donar un riñón, ¿verdad? No. Tienen que ser pacientes sanos. Es un protocolo. Sí, tiene que ser un protocolo donde se estudia todo, de la cabeza a los pies. Y hablando de la cabeza, toda la cuestión psicológica, psiquiátrica. Afecta mucho eso, ¿verdad? Todo. Sí. Se lleva todo un protocolo para saber que el paciente o la persona es candidata a donar, y todo el protocolo también que lleva el paciente que es candidato a recibir un riñón. ¿Hasta qué edad se puede decir que pueden hacer la donación, el trasplante, es que ahorita, ahorita la verdad es que ya tenemos también algo que se llaman criterios expandidos, porque antes éramos como que muy rígidos. Muy cerrado. Muy lo rígidos, que marcaba no norma, pero lo que marcaba lo que era en los criterios para poder ser trasplantado, incluso para donar. ¿Pero qué edad podría ser que te decían? ¿Hasta qué edad podrían? Es que ahorita ya no hay como tal una edad, más bien es la condición del paciente. O sea, para recibir un riñón es la condición del paciente. O sea, hay pacientes que, bueno, nosotros por ejemplo en la raza teníamos pacientes de que tenían 70, 75 años y estaban en su protocolo de trasplante porque la calidad de vida que llevaban era muy buena. O sea, son pacientes que son independientes, que antes de la enfermedad pues estaban bien, digamos. O sea, y
pues entraron a la lista, ya sea a la lista de donador fallecido o que tenían un donador que algún hijo le quería donar, pues entraban al protocolo y se trasplantaban. Rosa Idalia Hernández Gloria dice, muy buena información. Muchísimas gracias, dice, la verdad. Y una cosa también importante es cómo las personas se pueden dar cuenta que algo no va bien. Sí. O sea, prácticamente los síntomas, sí, o los signos y los síntomas de un problema renal. ¿Cuáles son? Le digo, es que desafortunadamente no da tantos síntomas, pero puede ser, de hecho, no como síntomas, sino simplemente el hecho de yo soy diabético, el hecho de tengo alguna molestia para orinar, puede ser, soy hipertenso, el tener otra enfermedad agregada, que nosotros lo llamamos como comorbilidades, ya es un dato de que tengo que ir a hacerme, aunque sea una revisión al año, para saber cómo está esa función de mis riñones y qué puedo hacer para mantenerla, ¿no? O sea, si están bien, para mantenerla, y si ya tengo algún daño, pues para tratar de revertir, aunque sea un poquito, o de disminuir la progresión, porque eso es normal. Algo que ahorita, pues ya es como un poquito más de conocimiento en general, es que a partir de los 30 años empezamos a disminuir la función de nuestros órganos, ¿verdad? Y en este caso, pues de nuestros riñones. Al igual, siempre les digo a mis pacientes, al igual que la piel, que el cabello, va pues envejeciendo, ¿verdad? Pues también nuestros órganos van disminuyendo las funciones, y los riñones también. Un promedio de entre 0.7 a 1% por cada año que pasa. Esa es, digamos, que sería la progresión normal de disminución de nuestra función. Ahora, si a eso agregamos hipertensión, diabetes, la alimentación que llevamos, el uso de medicamentos, otras enfermedades como, por ejemplo, las inmunológicas, artritis reumatoide, cuestiones que a lo mejor por la cual yo tenga que estar tomando un medicamento de uso crónico, pues todavía disminuye mucho más. Entonces estamos hablando que podemos perder de entre 5% por año hasta 5% por mes, y si solamente tengo 90%, 70%, pues voy a llegar a diálisis a una edad no muy avanzada, digamos a los 50, 60 años. Entonces, pues la prevención, en realidad la prevención es, aunque no tenga síntomas, me tengo que ir a hacer un chequeo para saber cómo están funcionando sus riñones. Tengo pacientes que los veo a lo mejor que tienen, por ejemplo, poliquistosis renal y que prácticamente ya no tienen riñones, son puros quistes, y aún así la función está bien porque han estado constantes con sus chequeos. Entonces, creo que sí, eso, la prevención. Pero sí, síntomas puede ser, por ejemplo, desde si tienen una infección de vías urinarias, que tengan ardor al orinar, que vayan y que sientan que no terminan, la urgencia, y no dejarlo pasar, ¿verdad? Eso sí es muy importante. Infecciones van deteriorando también la función de nuestros riñones. Sí, claro. Si tenemos infecciones de forma constante, todavía más. Si utilizamos medicamentos de forma constante, también. Y le digo, las otras enfermedades, diabetes, hipertensión principalmente, pero en realidad es que desde también artritis reumatoides, espondilitis anquilosante, o sea, todas las enfermedades en las que tomemos medicamentos de uso crónico pueden afectar la función de y lo genético. Y la carga genética que tenemos, claro. Caray, ya va a andar uno revisando los estados. Revisando la orina, eso es bien importante, sí. Que si mi orina está haciendo espuma, eso no es normal. Eso no es normal, eso sí es importante verlo. Los colores, ¿no? Los colores también, el olor que tiene, sí. Pues debe ser un color ámbar, clarito. Y otro punto también para que todas las personas que nos ven no es el hecho de para diagnosticar un problema renal, sí, porque lo primero también que te dicen es, pues me hice un examen de orina y salió bien. Hay cosas de los riñones que no se ven en la orina, que se tiene que hacer en sangre. Sí. Entonces, la función renal, mucha de la función renal, no digo que no funcione un examen de orina, ojo, hay que ser bien claros con esto. Solo nos habla de una parte. Pero sí hay exámenes que se le hacen a la orina una vez que quieres ver la función renal, ¿sí? Como son proteínas libres en orina, como son depuraciones de creatinina, pero
hay que ver en los exámenes de sangre, en la química sanguínea, hay que ver urea, creatinina, electrolitos séricos, hay que ver todo eso para llegar para dar el diagnóstico de que tiene un problema ya renal. Y de que no te lo dan de inmediato, sobre todo eso, ¿no? O sea, tienes que hacer una serie de estudios, ¿no? Sí. Lo que dice el doctor Iribarren. O sea, esto es una base de estudios. Así es. Es toda una batería de estudios, como dice el doctor, de sangre, de imagen, que también es muy importante, y el examen, ya sea general de orina, la recolección de orina de 24 horas para ver si tienen proteínas, la depuración de creatinina, hay electrolitos, dependiendo de la enfermedad, ¿verdad? Electrolitos urinarios, varios estudios, y a cada paciente, dependiendo de lo que tenga o de la enfermedad por la que llegó o el problema por el que llegó, se le van a hacer pues diferentes estudios, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Dice Carlis de Valero, excelentes médicos de la región, tema de gran importancia. Y sí, ¿verdad? No quiero que a lo mejor ya la conocen, pero... Saludos, Carlis. Sí, saludos a toda la gente que nos está escuchando a través de Radio Kikapú 99.3 FM o de las plataformas. Yo también me regañó por WhatsApp. ¿Quién? La doctora Carla. ¿Por qué? Oye, ¿qué dice? No, ¿Qué te dijo? nada. Sí, se había dicho Ya algo. no voy a hablar. Ya me regañó. No, pero es que este es un intercambio de impresiones. Sí, hasta les puedo asegurar que Abimael debe traer alguna inquietud, alguna duda, porque todos escuchamos enfermedad de los riñones. Ya te ves en una cama. Sí. Para ir a revisar mi orina. No, y la mayoría de las personas somos hipocondriacas, nos automedicamos, todo nos duele. Y luego si somos con obesidad. No, ahorita yo ya estoy pensando en todo, o sea. Y también, a una vez que se hace el diagnóstico, o sea, una vez que ya tenemos el diagnóstico, ahora pasamos a las opciones de tratamiento. O sea, porque también es muy importante, porque hay pacientes que te dicen, no, es que yo quiero una diálisis peritoneal, o no, yo quiero una hemodiálisis porque no quiero que me pongan un catéter en el abdomen. Es que no sabemos nada de eso. Vamos a ver. Y el paciente te dice, sí, por eso les digo, o sea, eso es importante porque no todos los tratamientos, o sea, depende mucho del paciente que sea candidato a un tratamiento o a otro tratamiento. Primero, tratamiento para intentar que esto no avance. Sí, y una vez que no se logra, o sea, una vez que, porque también hay que decirlo, muchas veces el paciente no logramos que esto avance y a lo largo de los años, pues a lo mejor termina con un tratamiento sustitutivo. Y ahorita lo vamos a ver que también las personas no entiendan, o sea, que no crean que ya es... Ya es lo más grave. Ya me voy a morir. No lo quería decir, pero bueno. Sí, pero es que hay pacientes que no quieren, o hay pacientes que te dicen, es que yo no quiero un tratamiento sustitutivo porque me voy a morir. Y no es cierto, la verdad es que mientras se lleve muy bien su tratamiento, hay pacientes que duran años, ¿sí?, en tratamiento sustitutivo. ¿Se ha llegado un paciente así, ya en lo último, que digas tú, a lo mejor no para morirse, pero ya muy grave, muy delicado su cuadro, y que te dice, pues déjame echarle ganas a hacer el esfuerzo de cambiarle a todo, a lo mejor con diabetes o a lo mejor con hipertensión, y luego agrégale el padecimiento del riñón, y luego si come como uno, desordenado, a deshoras. ¿Sí te ha tocado un cuadro así? Sí, de hecho la mayoría, el grueso yo creo de mis pacientes es ese tipo de pacientes. Como les decía, la prevención. O sea, la prevención siempre va a ser lo más importante. Si hacemos el abordaje diagnóstico desde etapas muy tempranas, obviamente eso va a ser lo mejor, ¿verdad? Desafortunadamente no llegan los pacientes así, ¿verdad? Ese es el paciente ideal, es el paciente que yo quisiera tener en mi consulta siempre, el que llega y sí los he tenido y me da mucho gusto, de que llegan es que yo vengo porque quiero saber cómo están funcionando mis riñones, yo vengo porque soy diabético, yo vengo porque, sí, soy diabético, pero no me han dicho que tengo problemas en mis riñones, pero yo quiero saber cómo están funcionando. Y les digo, ese es el ideal. Desafortunadamente llegan cuando ya la función de sus riñoncitos pues está muy deteriorada y prácticamente llegan nada más a ver qué opciones de tratamiento tenemos.
Ahora, aquí sí es bien importante lo que platicábamos, ¿verdad? De la desinformación. La desinformación porque precisamente piensan, es que ya tengo una insuficiencia renal, ya estoy en una etapa que se oye feo, ¿verdad? Pero en una etapa terminal de la enfermedad, en la que en realidad puede no ser terminal, o sea, se habla de eso, pero hay opciones de tratamiento. Y se toma como, pues ya me voy a morir, ya mi vida ya se acabó, o no sé. Sin embargo, pues no es así. Sí, o sea, hay opciones. Sí hay pacientes que ya tomaron su decisión de yo no me voy a dializar, o sea, haga lo que quiera, pero yo no me voy a dializar, porque tienen una idea muy errónea de lo que es la terapia de reemplazo renal. Entonces aquí tenemos 3 tipos de terapias en la que es diálisis, hemodiálisis y el trasplante de riñón, que era lo que platicábamos. Entonces, diálisis peritoneal consiste precisamente en la colocación de un catéter que se coloca en el abdomen, a través del cual infundimos una solución que va a tenerse en la cavidad abdominal durante ciertas horas, ¿verdad? Para cada paciente es diferente. Puede ser 3 horas, 5 horas, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de lo que queramos nosotros lograr con esa solución. A través de ese mismo catéter drenamos ese líquido que ya jaló toxinas, que ya jaló agua, y que trata de simular la función o algunas funciones que tiene el riñón, como es la de eliminar toxinas y líquido. Y eso sería diálisis peritoneal. Ahora, hay opciones de esa misma diálisis peritoneal para cada paciente. Hay pacientes que les puede ir muy bien con diálisis peritoneal, dializándose 3 veces, 4 veces al día, y hay pacientes a los que les va a ir mejor conectándose a una máquina durante la noche que va a hacer esas funciones de meter y sacar el líquido del abdomen, y se desconectan en la mañana y pueden realizar sus actividades durante el día. Le digo, eso no es que una sea mejor que otra, simplemente que cada paciente tiene requerimientos diferentes, ¿verdad? Y esa sería un tipo de terapia. La otra terapia es hemodiálisis. Esa consiste, o son terapias basadas en sangre. Esa consiste, puede ser 2 opciones. Una que sería la construcción de una fístula, que es la conexión de una arteria con una vena, que se coloca en alguno de los brazos, en el brazo no dominante, a través del cual nosotros hacemos puncionamos la arteria y la vena para poder, a través de una, sale la sangre, pasa a través de una máquina que tiene un filtro que es hemodiálisis, ¿verdad? Y que nuevamente después del filtro regresa su sangre a su cuerpo, pero ya limpia de ciertas toxinas y de agua, dependiendo, ¿verdad? Para cada paciente es una prescripción o una terapia diferente. Y la otra es la colocación de un catéter, que para forma inmediata, digamos, sería la colocación de un catéter. También aquí hay 2 opciones. Una puede ser un catéter temporal, el cual en teoría debería durar 1 semana, que es un catéter un poquito rígido, y la otra es la colocación de un catéter que va por debajo de la piel, a través del cual igual tiene 2, ¿cómo se llaman? 2 como canalitos, ¿verdad? 2 lúmenes, perdón. Tiene 2 lúmenes en el cual por uno sale la sangre, pasa a través del filtro y por el otro regresa a su cuerpo ya limpia. Es que son tratamientos se oyen muy complicados. Sí, yo no querría ninguno, pero la verdad, sí. ¿Cuál es la que, o sea, depende de dónde están internados y todo? No, depende del paciente. Okay. Si le digo, hay pacientes, por ejemplo, hablemos de un paciente que ya se ha infartado, que tiene stents, que tiene insuficiencia cardíaca, pues a lo mejor con una terapia de diálisis peritoneal le podría ir mejor porque es menos agresivo, digamos, para el paciente. Hay un paciente que a lo mejor está muy desnutrido porque la enfermedad a lo mejor fue un síndrome nefrótico en el que es una enfermedad en la que pierde mucha proteína. Ese paciente a lo mejor va a ser candidato mejor a hemodiálisis que a diálisis peritoneal. Por eso le digo, cada paciente es diferente. Ahora, lo ideal, lo que buscamos todos como nefrólogos es el trasplante. Sí. Es que un paciente reciba un riñón y ese riñón, pues,
es un riñón normal de una persona, ¿verdad? Y que va a hacer pues todas esas funciones. Puede recuperar la función prácticamente. Sigue siendo, eso es bien importante, sigue siendo un paciente con enfermedad renal crónica, o sea, es una terapia también, es un tratamiento, pero pues es un paciente que puede llevar una vida normal. Es algo importante. Sí. Y también aclarar que como hay pacientes que son candidatos para una terapia de diálisis y otros de hemodiálisis, también hay pacientes que son candidatos a trasplante y otros pacientes no son candidatos a trasplante, porque el paciente llega y te dice, es que mi hermana me va a donar un riñón. Espérame, o sea, hay que hacerte protocolos y hay que ver que sean compatibles. Que sean compatibles y aparte que sea candidata a recibir un riñón, porque hay pacientes que no son candidatos y hay que también ser claros y sí decir, no eres candidata. O sea, Sí, se oye feo, pero pues sí. Tienes que hacer todos los estudios. Sí, precisamente eso es lo importante del por qué nosotros, como médicos, ¿verdad? Queremos que el paciente, no es una necedad, o sea, no es como ya te quiero dializar y es que es lo que vienen y dicen en muchas ocasiones, no es que ya me quieren dializar, no, es que haga de cuenta, es una dosis también de terapia. Hay pacientes que van a requerir una dosis más pequeñita, por ejemplo, hay pacientes que solo se dializan 3 veces por semana, hay pacientes que se dializan diario, cada paciente tiene un requerimiento diferente, pero por ejemplo, la dosis es más pequeña para ciertos pacientes porque a lo mejor todavía conservan cierta función. Y esa función nos va a ayudar a que el cuerpo se encuentre en una mejor condición. Sí. La terapia, o sea, diálisis o hemo, va a ayudar a que el paciente tenga una mejor condición de su cuerpo y pueda llegar a ser candidato a un trasplante. Eso depende de todo el protocolo, ¿verdad? Les digo, urológico, o sea, que la vejiga todavía funcione bien, cardíaco, que el corazón todavía esté en buenas condiciones para recibir el trasplante, etcétera. Que todos los demás órganos estén en buenas condiciones para recibir el riñón nuevo que alguien le está donando. Ahora, si llegamos a una terapia de diálisis cuando el paciente ya está muy deteriorado, el ser candidato para recibir un trasplante a lo mejor va a disminuir ese porcentaje porque el corazón ya a lo mejor llegó con insuficiencia cardíaca porque se esperó mucho para dializarse, el cuerpo está más intoxicado, entonces más bien también depende mucho de lo temprano o lo tarde, que no puede ser ni muy temprano ni muy tardía la terapia, ¿verdad? Tiene que ser en su momento. Entonces yo siempre también les explico a mis pacientes eso. Bueno, no quiere diálisis, nos podemos a lo mejor esperar un poquito más, pero en el momento en el que yo le digo, nos tenemos ya que dializar, es importante que tomen la decisión de si se van a dializar o no, porque una vez que pasamos este punto, el regresar ya va a ser muy complicado porque tu cuerpo ya va a estar muy deteriorado. Sí. Y no es lo mismo que siempre también trato de, o es una comparación, ¿verdad? A lo mejor de el cáncer, ¿verdad? Que cuando nos dicen, tenemos cáncer, no sé qué, así hágame todo, quimioterapia, radio, todo. Todo. ¿No? Sí. ¿Y por qué a veces la enfermedad renal crónica no? O sea, también es como, bueno, me diagnosticaron, tengo un tratamiento, quiero el tratamiento, que en este caso puede ser diálisis o hemo para conservar mejor mi cuerpo cuando todavía estoy en buenas condiciones, exactamente. Que estás fuerte para soportarlo. Exactamente. Por eso a muchos pacientes les va muy bien, porque ya van mentalizados a, yo le voy a echar ganas, yo voy a hacer todo lo posible para vivir, yo voy a esto. Y cuando llegan muy tardío es ya un paciente que llega con edema agudo pulmonar, que ya muy deteriorado, muy intoxicado, y al final de cuentas terminan aceptando la terapia, no ellos, sino los familiares. Y se dializan o se hemodializan, pues obviamente el cuerpo ya está muy agotado, o sea, fallecen a lo mejor ya en una terapia, pero porque fue muy tardío, ¿verdad? Hay 2 mensajes aquí, dice Luis González, dice, cuando uno tiene problemas en el riñón, dan mareos, porque dice que se hizo un examen y le dijeron que era un problema en el riñón.
y que dice no podía controlar los mareos. Luis Parra dice, excelente tema, en lo que va del programa me he tomado como 8 vasos de agua. Dice, hay que cuidarnos. Y dice, un paciente que ya tiene diálisis puede recuperarse, es otro comentario. Depende mucho. Hay pacientes en los que sí, depende de la enfermedad, pues. Hay pacientes a los que metemos a la terapia porque fue un daño agudo. Sí, por ejemplo, una sepsis, un paciente que lo operaron y se complicó, ¿verdad? Y lo metemos a la terapia, los riñoncitos, digamos, dieron su máximo y ya, dejaron de funcionar. Entonces, tenemos que apoyarlos, ya sea con diálisis o con hemo, depende, ¿verdad?, el paciente. Y luego los riñoncitos otra vez se vuelven a recuperar. Quitamos la terapia. Era lo que iba a comentar. Que sí es importante lo que comentaba la doctora, que el tratamiento oportuno, o sea, que no tengan miedo a este tipo de tratamientos, porque la verdad hay algunos pacientes, yo siempre les digo, a lo mejor el riñoncito con una sesión y vuelve a arrancar y empieza a funcionar, o sea, digo, pero pues no dejar pasar, como dice la doctora, de que no, yo no quiero. Los ves incluso yo los he visto en terapia intensiva. Y todavía dice que no quiero, y al último, ya cuando está el problema bien complicado, te dicen, hágale todo. Y entonces ahí, pues ya no puedo hacer mucho. O sea, podía haber hecho antes, pero ahorita, pues ya no puedo. Y con referente a lo de los mareos, otro punto también que es muy importante, es que yo lo veo mucho, es en los riñones. Yo le explico así a los pacientes, hasta hay una parte de los riñones que hace la función para formar sangre, ¿sí? Entonces, estos pacientes siempre, o no siempre, en algunas ocasiones, la mayoría va a llegar con un problema anémico. Entonces va a llegar con su hemoglobina baja, ¿sí? Pero también es porque parte en las funciones hay un sistema que la doctora ya sabe, ese sistema hace que se forme una parte de la sangre, ¿sí? Y como hay un daño en los riñones, pues ese sistema no funciona, ¿verdad? Y entonces, como no funciona ese sistema, el paciente va a andar anémico, va a traer debilidad, puede traer mareos, y les hacen un examen y resulta que anda con 7 de hemoglobina. Caray. Entonces, también es importante. Debes hacerte un examen general, ¿no? De todo. Sí. De hecho, prácticamente, o sea, por eso nosotros hacemos 2 años de medicina interna y luego los 3 de nefro, porque el riñón es prácticamente todo. Les digo, o sea, son electrolitos, son los huesos, es la acidez de la sangre, es eliminación de toxinas, es la producción de eritropoyetina. La eritropoyetina es esa hormona que llega a la médula ósea para poder apoyar a la formación de glóbulos rojos, precisamente. Entonces, si esa función, que es la función endocrina del riñón, deja de funcionar, pues vamos a dejar de producir eritropoyetina y por lo tanto vamos a tener anemia. Hay tratamiento también para eso, la aplicación de eritropoyetina. Exactamente. Oye, doctora, ¿y qué? O sea, yo sé que debemos de llevar una alimentación balanceada, pero ¿qué sería lo básico? Espero que no vayas a decir, pues ya no tome, ya no coma azúcar, ya no tome. Nutriólogo. Sí, no. Sí, es el nutrióloga. Sí. El nutriólogo, pero así lo básico, así que dijeras, pues aparte de que no tomes refrescos, no consumas mucho alcohol o no consumas nada de alcohol, déjeme leer la pregunta de Jimena Cadena. Ándale. Dice, después de un trasplante, ¿necesitan tratamiento antirrechazo de por vida? Sí, efectivamente. Precisamente, o sea, después de un trasplante se quedan con, nosotros se llaman, ¿verdad? Más bien, inmunosupresores. ¿Por qué? Porque es un riñón que no es de tu cuerpo, ¿verdad? Es un riñón que tú estás recibiendo. Sí. Y y que tomas medicamentos para disminuir esa respuesta inmunológica en contra de ese órgano que pues no es tuyo.
Entonces, ese es el tratamiento que que toman, inmunosupresores. Ahora, yo aquí digo, aparte, normalmente un paciente que está con enfermedad renal crónica, que está, háblese, una terapia de reemplazo renal o ya en diálisis o hemo, la cantidad de medicamentos que toman disminuye muchísimo cuando se trasplantan y se quedan tomando solamente los inmunosupresores. Aquí preguntan de un tratamiento, ahí lo pregunta Carla Cortés, dice, la aplicación de eritropoyetina sí, causa algún daño. No, pues es prácticamente, les digo, son hormonas como insulina. O sea, son hormonas que se aplican, que se aplican, pero que normalmente tu cuerpo la produce. Entonces estas son recombinantes, digamos, nada más. O sea, son creadas. Va a ayudar a la función que está dañada del riñón. Exactamente. Entonces tú inyectas como el paciente que no produce insulina. Este paciente no produce eritropoyetina y se tiene que poner la eritropoyetina. Es algo que pregunta la gente. Sí, sí. Oye, doctora, ¿y dónde te podemos encontrar? Sabemos que tienes tus consultorios, todo, de una vez. Bueno, pues yo estoy ubicada, mi consulta privada la tengo en Hospital Zeta Cruz de Nueva Rosita. Ahí los que gusten, ahí nos podemos ver. ¿Y en qué clínica pública, algo? Ah, sí, estoy en el IMSS, también en Nueva Rosita, nada más que pues ahí tengo un puesto directivo. Entonces ahí no doy consulta, desafortunadamente. Pero sí te pueden en tu particular, ahí me pueden, ¿verdad? Sí. ¿Es en la Zeta Cruz de donde, Sabinas o Rosita? De Rosita. Ah, de Rosita, muy bien. Pero llegó viendo pacientes aquí. Sí, sí. En el seguro. Sí, yo llegué ahí. Cuando yo llegué en el 2019, empecé como nefróloga, ¿verdad? Médico operativo en turno vespertino. Entonces, pues ahí toda la población de pacientes que estaban, pues ya me tocaron a mí y ahí empecé. Y ya poco a poquito he ido subiendo, ¿verdad? En el ámbito de la medicina. Déjame de la te digo dirección. que es la que más ha durado también. Oye, aquí. es que casi no hay. Porque llegaban nefrólogos y casi creo que llegaban y en una quincena y ya metió su cambio y sí. Sí. Pues es que de hecho no hay muchos nefrólogos, ¿no? No, ahorita somos 3. En toda la región carbonífera. Carbonífera. Cristo bendito. Los tenemos que guardar en una cajita de cristal y que no les pase absolutamente nada y que nunca nos quieran abandonar. Como en una película que vi que le hacían de todo a un médico para que no se fuera el pueblito. Sí. Es que la verdad, la medicina y más en estas especialidades que son muy difíciles en el sentido de que uno como paciente a veces no pone de su parte. O ya vamos cuando ya está la situación bien delicada y luego que no encuentras a un especialista. Sí, de hecho, yo sí tenía planes de irme al principio, ¿verdad? Uno llega y pues el plan es les digo, yo soy de Chiapas, o sea, prácticamente estamos de frontera a frontera. Entonces sí, mi plan era pues regresar, pero la verdad es que me he sentido muy cómoda en el ámbito personal. En el ámbito profesional he crecido mucho. Los pacientes de acá me han enseñado bastante. Tengo pacientes muy apegados, tengo pacientes que estoy viendo todavía desde que yo llegué y me siento la verdad muy afortunada porque son personas muy valientes, son personas que le echan todas las ganas. Tengo pacientes que desde el 2019 siguen sin diálisis y son qué bueno. Son muy buenos pacientes, tengo pacientes excelentes. Recién la semana pasada igual un paciente que empecé a ver desde el 2019 y que desafortunadamente él no pudo llegar al trasplante sin terapia, o sea, sí se empezó a dializar, pero una persona súper ordenada con todo, medicamentos, o sea, sus consultas, y la semana pasada también tuvo la fortuna de ya trasplantarse. Entonces, pues esos son los casos de éxito, la verdad, que hacen que uno quiera quedarse. Y pensar que uno piensa que nada más somos los adultos, ¿no? Pero hablaste de este caso de este pequeñito y que cuántos casos más no habrá. Sí. Que lo importante es decirle a la gente, doctora, que nos chequemos, que hagamos un estudio, porque quién sabe cómo traigamos todo el motor y todo el organismo, ¿no? Así es. Imagínate. Yo le digo a mis pacientes, le digo, cuando ves los exámenes, ándale, traes todos los foquitos del tablero prendidos.
como los carros cuando los prendes. Ándale, traes todos los foquitos del tablero Y luego prendidos. pensamos que nada más la gente grande somos los que nos enfermamos y no. Hay No. gente Y joven. aquí también, ya para terminar, Sí, sí, la familia tiene un papel importantísimo. Uy, sí. Y tú dijiste algo bien importante. en este problema. Un lugar especial que los tienes que Sí, tener. la familia yo creo que tiene que estar muy abiertos a querer capacitarse, porque en el hospital, en el IMSS, en el área de nefrología se capacitan, hay enfermeras que están muy capacitadas. No terminaría a lo mejor de decir nombres, pero sí sabemos. Llevan una especialidad como tal. Sí, ellas. Sí, y a ellas capacitan a la familia para que conecten a los pacientes en su casa. Entonces, Sí, bueno, eso es muy importante. Bueno, ya hablamos ahorita como que de la prevención, del diagnóstico, de la terapia, qué es, etcétera, pero ahora sí, ya un paciente que está en un tratamiento, pues sí requiere del apoyo de toda su familia, o sea, porque como les digo, o sea, hay pacientes que son muy valientes, muy buenos, muy ordenados, pero tienen a toda una red de apoyo atrás que, híjoles, mis respetos, la verdad, porque no es nada fácil tener un familiar enfermo. Sí, sí, sí. O sea, el mismo paciente, si se siente solo, pues no es lo mismo tener toda tu familia que saber que te está apoyando, tanto con la preparación de los alimentos, el que se solidaricen contigo, ¿verdad? Para que lo mismo que está comiendo él, vamos a comer todos, que los estén apoyando a la toma de sus medicamentos. Eso es muy importante. Los ánimos que tengan, ¿verdad? También para seguir apoyando a su familiar. Pasa mucho, desafortunadamente, que al principio todo el mundo se quiere anotar para yo lo voy a dializar, porque es mi papá, porque no sé qué. Y al final de cuentas termina siendo a veces el mismo paciente el que se termina dializando porque ya toda su familia lo abandonó. Casos tristes, pero pasan. Y más frecuente de lo que yo quisiera, Y ellos ¿verdad? tienen las ganas de continuar. Sí, que ellos mismos, le digo, yo me dializo, yo me capacito. Ahora, otra parte bien importante, como dice Paco, es todo este personal, porque no es nada más el nefrólogo, es todo el equipo que tenemos de apoyo, enfermeras, psicólogos, trabajo social, o sea, todo el equipo que llamamos multidisciplinario, las nutriólogas, todo el equipo, porque un paciente son muchas cosas, Claro. ¿verdad? Un paciente es, le digo, como bien decían, lo psicológico, la alimentación, el apoyo de la familia, el que haya alguien que les tenga paciencia para poder enseñarles cómo se van a dializar, el que les tengan paciencia de cómo van a llevar su alimentación, cómo se tiene que preparar, etcétera, todo eso. Y la verdad es que en el IMSS, el equipo de diálisis, híjole, mis respetos, son una chulada, o sea, son enfermeras, son nutriólogas, es la trabajadora social, es jefe de enfermería, es todo, la verdad y es los del que... banco de sangre también. Los del banco de sangre también, son súper buenos para tratar a los pacientes, tienen todo el empeño, tienen toda la dedicación, el amor a lo que hacen, y es a veces no tan fácil encontrar personas o personal así. Con disponibilidad. Y ellos sí lo tienen. Le digo, hay familiares también que son buenísimos y que están ahí siempre al pie del cañón y siempre puntuales porque es ir a sus consultas, porque son cambios de línea, porque es material, porque es aprender a cómo dializarse. Y hay personas que están muy puestas y siempre están ahí, pero pues desafortunadamente también está el otro lado, ¿verdad? El que, les digo, hay pacientes que pues yo solito me voy a dializar porque no tengo a nadie. Y que no se nos olvide que todo es genético a veces. Entonces, a quienes Tengan hacen eso, predisposición. hacen esa sí, o sea, esa situación de que, Te puede ay, pues ya Te puede tocar fastidiaste. a la vuelta de los años, te Y puede no sabes tocar. que a ti también te va a suceder, o sea, Sí. que ojalá y que no, ¿verdad? Pero a veces el karma no nos deja, pero hay que ser conscientes y cuidarnos mucho de la salud y cuidarnos a nuestros seres queridos, ¿no? Que a veces
el tiempo va volando. Yo le agradezco mucho, doctora, No, de veras. Yo creo que nos queda mucho, todavía Sí. mucho que platicar. Y espero que no sea la última ocasión que nos acompañes aquí en Fuerza Mujer a través de Radio Kikapú 99.3 FM, y agradecerle a todo el concilio de la tribu Kikapú, doctor Francisco Iribarren, por este programa interesantísimo. La gente muy contenta. Muchas En las redes gracias. sociales. Y en las redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar, doctora? Porque nos están preguntando. Así, como doctora Nayeli Jiménez Guzmán. Así, Sí, como así. tal. Doctora Sí, sí. Nayeli Jiménez Guzmán, para que la busquen, o en su clínica, en la clínica privada, Con su consultorio en su el Santa Cruz. consultorio, y si no, pues con el doctor Francisco Iribarren también él les puede ayudar para contactarla, porque la verdad es un tema muy, muy interesante, y espero que próximamente tengamos otra oportunidad de hablar más sobre lo que es el tema de la nefrología, que no cualquiera lo hace. No cualquiera pues lo sí. maneja, es un tema bien interesante. Gracias, Muchas doctor Francisco gracias. Iribarren. Gracias A toda la todos. producción, a mi compañero Abimael por el tiempo en esta producción de esta revista Fuerza Mujer. El próximo sábado espero que se me conceda y podamos hablar de un tema también muy difícil, que es el de la violencia hacia la mujer, pero vamos a traer a psicólogas y vamos a traer a la autoridad para que nos diga cómo podemos erradicar este grave problema. Le mando un saludo, que pase un excelente fin de semana. El próximo sábado lo espero. ¿El próximo sábado en qué cae? Ya es febrero. Hijos, febrero. ¿En qué caerá? Déjame. Aquí tienen un calendario de áreas naturales protegidas. Qué presumidos. Cae el 3 de febrero. El 3 de febrero. 3 de febrero. Ya sabes, doctor Francisco Olivar. Hay que anotarlo. Ah, caray, sí es cierto, ¿verdad? Entonces es hasta el otro sábado, ¿verdad, compañero? Aquí vamos no, yo pensé que me ibas a dar el sábado. Dije, bueno, está muy bien. Entonces, el próximo sábado, 3 de febrero, ni modo. Tú no tienes puente, doctor. Ok. Que pase un excelente fin de semana.